O sea, el tema que Dios me ha dado esta noche es el siguiente, y por eso hice ese como preámbulo. El tema que me ha dado Dios es maravillas al principio, sacrificios al final. Y parece un tema al final como que dice uno, ¿cómo así? Cuando el Señor me lo estaba dando, le dije, hola Señor, pero me dijo Dios, no, escribe así. Él me dio el título del tema. Me dijo, maravillas al principio, sacrificios al final. Hoy sí vamos a leer un poquito de largos los versículos, pero el Señor me dijo que era necesario. Es que, para empezar, como ya pusimos en las manos de Dios la palabra, y yo la bendigo en el nombre de Jesús y espero sea de bendición, tengo ese deseo en mi corazón. La llamada es Lucas capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Lucas 5, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Póngale atención al verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando yo leía esto, yo pensaba que aquí el Señor por primera vez se estaba manifestando a Pedro, a Juan y a estos discípulos que eran pescadores, pero la realidad es que cuando uno ya empieza a estudiar un poco más la palabra, se da cuenta de que este ya era el tercer llamamiento y el definitivo para que estas personas siguieran a Cristo. Cuando uno estudia más la Biblia y los evangelios, empieza a descubrir cosas como que estos personajes caminaron primero con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un personaje al que todo mundo quería ir a ver. ¿Por qué? Porque el Señor no había traído un profeta por más de 400 años a Israel, y de repente aparece un profeta con las características del profeta Elías y con una unción tan poderosa, tan genuina, tan verdadera. Dice Jesús, de vientre de mujer no ha nacido alguien más grande que él, porque estaba preparando el camino para el Salvador del mundo. Y estaba preparando ni más ni menos que el equipo que iba a servir con Cristo. Estos varones fueron a observar a Juan. Es que todo el mundo quería oír a Juan, hasta los religiosos, los romanos, todo el mundo iba porque era un personaje de por sí fuera de serie, era algo extraordinario Juan, porque no hablaba como cualquier otro que se hubiera querido levantar. Cuando uno lee en el libro de los Hechos y que se hablaba de contraatacar a los siervos de Dios, a los apóstoles, se habla ahí de que ellos decían, hay que quitarlos, hay que decirles que no prediquen. Estaban planificando cómo detener el avance del evangelio. Pero hay un tipo que se llama Gamaliel y se levanta en el libro de los Hechos y dice, miren, se levantó un tal Judas y lo empezó a seguir un tanate de gente, pero al poco tiempo ya no. Luego se levantó otro que decía ser alguien y lo siguió un montón de gente, pero al poco tiempo ya nadie lo seguía. Si este es igual, la gente no lo va a seguir. Pero si es de Dios, no sea que estemos peleando con el equivocado. Ahora, Juan el Bautista era tan grande que se recuerda que en una ocasión a Jesús lo estaban como queriendo llevar a caer, y Jesús les dijo a los religiosos, a ver, contéstenme, porque le dijeron, ¿con qué autoridad? Y el Señor dijo, ok, les contesto, pero contéstenme primero, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Y los puso en un brete, así como ellos hacían, les devolvió la moneda al Señor. Entonces le dijeron, no podemos decir, no sabemos. Entonces yo tampoco les contesto, porque ellos mismos dijeron cuando estaban
todos saben que Juan era un profeta. Si decimos que no, nos va mal, el pueblo nos apedrea. Hago esta referencia porque en lo que estamos viendo, aquí los apóstoles ya habían tenido 2 encuentros con Cristo anteriores que eran trascendentales, en donde ya ellos habían tomado en alguna medida la decisión de creer en Jesús y seguirlo. Tal vez no estaban totalmente convencidos, pero sí ya tenían esa cosita de decir, ay, yo quiero seguir a Jesús, como nos pasa a todos cuando empezamos en el cristianismo. Ahora, sucede algo interesante acá que yo quisiera mencionar antes de continuar con este pasaje que vamos a seguir leyendo. Esa partecita, boga, mar, adentro. El Señor me dijo, yo quiero que les digas que tienen que aprender, que a veces estamos ya cansados, a veces estamos agotados, a veces estamos sin ganas, a veces ya trabajamos según nosotros, ya lo que podíamos ya no se puede dar más, pero viene Jesús, nos habla la palabra vivifica, la palabra edifica, la palabra construye, y viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, quiero que metas otra vez la barca. Y ojo, porque las palabras de Pedro son tremendas. Él le dijo, Señor, toda la noche no hemos dormido, en serio Jesús, no hemos dormido. Y créanme que aquí yo estoy hablando de una forma muy con compostura. Pedro no hablaba así. Pedro. Y él le dijo al Señor, pues, como diciendo, ya Pedrito, me imagino a Pedro arrancadito, ¿verdad? Porque haber dicho, le estoy empujando el barquito para que predique. Ya le presté el barquito, ya predicó, la gente lo está viendo. Yo aquí lavando mis redes y todo el mundo se me queda viendo. Y ahora viene y me dice que me meta a pescar. Es que sabe de pesca. Él sabrá de predicar, pero no sabe de pescar. Y así somos con Dios, así como Pedro. Sentimos que ya sabemos. Sentimos que ya no tenemos nada más que aprender. Mire, cuando usted sienta que ya no tiene nada más que aprender, cuando usted sienta que ya llegó, le digo, está empezando a caminar. El trayecto apenas está iniciando en su vida. Porque el hombre más sabio de la cuestión secular dijo, yo solo sé que no sé nada. Dijo, cuando contempló lo que era el conocimiento, dijo él, no, lo que yo sé no es nada. El conocimiento es eterno, es vasto. Yo no sé nada. Este hombre tuvo que entender, pero ¿sabe algo? Como Dios es tan lindo, una lucita dentro de Pedro, porque hay que entender algo, y eso Dios lo ponía en mi corazón. Esos hombres querían tener una relación con Dios. Mire, si era porque ellos que esperaban al Mesías, que los iba a librar de los romanos y de los cobradores de impuestos, que los iba a volver la nación poderosa del mundo, ellos tenían una visión de lo que podía ser un Mesías para ellos, un rey que estaban esperando. Todo el mundo en Israel esperaba ese rey. Estudiaban la palabra de Dios en las sinagogas, sabían el Antiguo Testamento, conocían los libros de Moisés, conocían el Pentateuco, sabían de los salmos, sabían de los profetas. Ellos era gente que de verdad quería conocer de Dios. Aunque fueran pescadores, o aunque se dedicaran a lo que se dedicaran, había una expectativa, y el que vino a encender todavía más el fuego fue Juan el Bautista. Porque ya tenía meses Juan el Bautista de estar hablándole a la gente, porque él dijo, yo soy el cumplimiento de aquella profecía, una voz que clama en el desierto. Y entonces el Señor le dice a este hombre, boga mar adentro. Y él le dice algo tremendo, le dice, en tu palabra, Señor. Acababa de oír predicar a Dios. Y yo le digo una cosa es venir a oír al hermano Byron, pero imagínense a Jesús en persona. Es que Jesús lo miraba a uno y lo atravesaba, hermano. Te desarmaba. Jesús te mira a los ojos y te derrite. Era Jesús. Era un hombre de oración. Era un hombre escogido. Era el ungido de Dios. Era descendiente del rey David, ni más ni menos. El que mateaba leones, osos, gigantes. No era cualquier persona. Mire, yo no le voy a decir que era guapo, porque nadie ha visto a Jesús. De nosotros ninguno aquí sabe cómo era, físicamente hablando. Ideas podemos tener muchas, pero cómo era aquí ninguno lo ha visto. Pero les digo una cosa, el que uno pudiera ver, o pudiera en este momento tener una visión de él,
y que Él empezara a hablarnos, cada palabra nos atravesaría, nos conmovería. Y lo que hace un predicador es un intento de llevar ese soplo de Dios al corazón de quienes escuchan. Y hoy el Señor quiere soplar en tu vida esa palabra de vida, ese aliento de vida que empezó desde Adán hasta cada ser viviente. A cada bebé que nace le tienen que darle la nalgadita y empieza a respirar y a usar los pulmones cuando sale de su mamita. Pues así el Señor quiere que entendamos que hay que ir mar adentro. Ir mar adentro significa ir fuera de hora. Significa después de una gran derrota, después de un día duro, después de estar uno ya probó todo y ya nada funcionó, ahí entonces aparece Jesús y te dice, vente a la barca otra vez, porque esa barca es tu vida. ¿Saben algo, hermanos amados? Nosotros no valoramos la vida que Dios nos da. ¿Y por qué se los digo? Porque si la valoráramos, nuestro día, nuestra agenda, tendría puntos que serían inamovibles en el día. Y esos puntos serían los puntos en los que nos encontramos con Cristo durante el día para pedir fortaleza, para pedir guía, para pedir consuelo, para pedir amor, para pedir ese fuego que a veces se nos va. Porque es así. ¿O no le dijo el apóstol a aquel joven, aviva el fuego del don de Dios? Que, si le digo aviva el fuego, pues se le está apagando. Si eso no se tuviera que avivar, no le hubiera dicho aviva el fuego. Pero mire la expresión, aviva, como quien está soplando en una churrasquera porque ya todos tienen hambre. Ya los chorizos y la carnita está lista para el asador. Y está uno soplando porque uno quiere rápido las brasitas para poder cocinar esa delicia. Así le dijo el apóstol a aquel varón, aviva el fuego, Timoteo. Aviva el fuego. Dios quiere que hoy nosotros vayamos mar adentro. Sigamos leyendo, por favor. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ahora póngale atención a esto porque va a ser importante al final. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Mire las palabras de Jesús, hay que ponerles tanta atención. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Si algo detiene tu avanzar en la vida espiritual, se llama temor. Y con el pastor hemos aprendido que el temor, más que un sentimiento o una sensación, es un espíritu. Es un espíritu como el de la mentira que mata la fe, pone la duda, que es otro espíritu. Ahora, el temor, dice el Señor, Él lo quiere sacar de tu vida. Él le tuvo que decir a Pedro, Pedro, no se trata de que me tengas miedo, se trata de que me creas. Porque le voy a decir algo, Pedro tuvo pensamientos de Jesús, pero cuando vio esa pesca que era sobrenatural, porque no era la hora para pescar lo que pescaron, y jamás en toda su vida de pescador él vio una pesca como esa. Eso era algo que estaba pasando fuera de lo normal. Mire, si no hubiera sido así, si Pedro estuviera acostumbrado a romper redes todos los días, bueno, entonces diría yo, bueno, Pedro ya estaba acostumbrado y habituado. Algo estaba pasando y Pedro lo notó. Desde que Jesús estaba predicando, sentado en su barco, sentado en su vida, desde que Jesús se subió a tu vida, desde que Jesús entró en tu corazón, desde que Cristo entró en tu barco y empezó a hablar, tu vida empezó a tener un cambio y tú ni te diste cuenta. Pedro no se dio cuenta. Pedro entró mar adentro sin darse cuenta que ya había cambiado. Porque el último en enterarse es uno. Amén. Pero Jesús sí lo sabía. Y Jesús va contigo en tu vida, montado en tu vida.
vida y te dice aquí. Y entonces empiezas a sacar aquella abundancia y las redes se rompían de tanto que había que sacar. Muchos usan esto para hablar de lo material, pero hoy Jesús quiere que esto lo enfoquemos en lo espiritual en tu vida, porque tu corazón se rompe cuando a veces se llena mucho, y es porque tu corazón está en un proceso. Este era el tercer llamado. Vamos a ir viendo los otros, pero este era el tercer llamado. Póngale atención a eso. Aquí no era el Pedro del primer llamado, aquí es el Pedro del tercer llamado. Y Dios me puso esta palabra porque aquí todos los que están no son del primer llamado. Los que están aquí son de un llamado mucho más adelante del primero. Hubo un tiempo en mi vida que aunque yo recibí a Jesús, me vacié y deseé la muerte para mí mismo y quise acabar conmigo mismo, habiéndole abierto mi corazón a Cristo a los 12 años. Pero Dios, sin saberlo, ya había obrado en mí. Yo nunca me di cuenta, pero Dios siempre obra en un corazón que le ha dado lugar, porque dice la palabra que Él está a la puerta tocando. Y todos aquí abrimos la puerta. Y ojo, porque no entra a desayunar, entra a cenar, porque quiere decir que se queda. Hoy tu red tal vez se rompió, no te preocupes, se remienda. Y Dios te da la habilidad para remendar tu red, porque estás en el llamado y en el inicio de algo increíble que viene en tu vida. Hay algo increíble que Dios va a hacer en tu vida. Y no va a pasar mucho tiempo, hermanos, porque el tiempo es corto. Cristo viene. Y el Señor me dijo que va a empezar a ocurrir cosas tremendas en nuestra vida. Yo quiero que sigamos leyendo. Dice en el verso 10, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Se da cuenta que la pesca ya no importó. ¿Sabe que algo que Dios me decía? A veces tú me sirves y lo haces de corazón, pero tú piensas que eso es lo importante, y no es eso lo importante es el tú y yo. Es lo que yo hago en ti. No es a cuántos vas a alcanzar para mí, no es a cuántos vas a conmover, no es a cuántos vas a llenar, no es a cuántos yo te voy a usar para bendecir. No se trata de eso, se trata de ti y de mí. Cuando pararon la barca, Pedro ya no quería saber de pescados. Él le había dicho antes: te haré pescador de hombres. Le dijo: ok, vamos. Y esa red es tu corazón. Y a veces tu corazón va a querer hacer tanto que se va a rasgar. Y van a ser no rasgaduras provocadas por ti, te las va a provocar la cantidad. No sé si me explico. A veces viene tanto a nuestra vida y eso se llama sobreabundar. Y cuando sobreabunda quiere decir ya no me cabe. Es cuando comemos algo que nos gusta, pero comemos demasiado. ¿Qué pasa? Nos empachamos. A veces te puedes empachar de ministerio, aunque te suene raro, pero te puede empachar, porque todavía tu corazón es una red que se rasga. Y Cristo necesita cambiar eso en ti, y lo va a cambiar. Pero es en la medida que tú entiendas el tú y yo con Dios. Es en la medida que tú digas: ala, Señor, ya entendí, yo lo que necesito a diario es estar contigo. Porque si estoy contigo, todo es posible. Si estoy contigo, las puertas se abren. Si estoy contigo, la enfermedad se va. Si estoy contigo, viene la provisión. Si estoy contigo, viene la unción. Si estoy contigo, viene la bendición, Señor. Donde yo paso, dejo olor a ti. Donde yo estoy, Señor, tú te estableces. Cuando Abraham se separa de Lot, hasta que Lot se aleja, Dios le habla a Abraham. No le habló cuando estaba Lot, le habló cuando se fue Lot. Y le dijo: mira bien, le dijo, mira para allá. Y miró el viejito: mira para allá. Y se puso a ver: mira para el otro lado, y mira para el otro lado. Todo lo que ves será tuyo y de tu descendencia.
Y la Biblia dice que Abraham vivió como extranjero. Él no andaba diciendo, miren, esto es mío. Él entraba a las ciudades amuralladas a decir, se me sale por favor porque ya Jehová me dio esto. No le estaba quitando nada a nadie. Hasta le dijo a aquel rey, pero ni una correa voy a recibir de tu mano, porque el día de mañana no vas a poder decir que tú me enriqueciste. A mí el que me enriquece es Jehová. Mire, es que por eso le digo, Dios empieza. Y sabe que hay una parte que sigue acá que yo no le iba a poner y me dijo el Espíritu, ponlo. ¿Pero para qué, Señor? Si eso es otra historia. Ponlo. Aquí va. Dice el verso 13. 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Mire la palabra, purificación según mandó Moisés. Ojo, para testimonio de ellos. Dije, Señor, pero esto ya es otra historia. Me dijo, no. ¿Quién iba ahí con Jesús? El de las redes rotas. El que le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecadorazo. Señor, yo tengo una lengua lépera. Yo le grito a la gente. Yo atropello a la gente. Mire, cuando uno entra en la presencia del Señor, empieza a revelarse todo el mancherío que tiene uno en el cuerpo, porque solo en la luz se ven las manchas. En la oscuridad no. Por eso cuando uno anda en la oscuridad se siente bueno. Y uno dice, yo no le hago daño a nadie. Yo mira qué bueno soy. Yo no sé ni por qué sufro. Si yo no debería sufrir, yo soy tan bueno. Pero cuando viene la luz, entonces dice uno, qué manchado estoy. Cuando Pedro vio lo que era Cristo, cuando Pedro entendió que era el Hijo de Dios verdaderamente, entonces Dios viene, se los lleva y viene el leproso, se postra y lo que usted acaba de leer conmigo. Ahora, Pedro lo estaba viendo. Y esa era una lección no para ese momento. Eso le iba a servir a Pedro más adelante. Porque todos somos leprosos, en el sentido de que la lepra es figura del pecado. Y es una enfermedad que nos autodestruimos, porque como no hay dolor, no hay sensación, porque se pierde. Entonces uno pierde la nariz, se le caen las orejas, se le caen los dientes, se le caen los dedos, y uno no siente en la lepra. Y curiosamente se ponía la gente blanca de lepra, porque la hermana de Moisés se recuerda cuando habló de Moisés que Dios la dejó, como dice, blanca. ¿Y qué era lo que estaba haciendo ella? Juzgando a su hermano porque se casó con una negrita, una mujer de Cus, a la Cusita. No le gustó la Cusita de Moisés, su hermano, el chiquito. Y le está diciendo a Aarón, pues, ¿y no nosotros también profetizamos? Ya le querían quitar la silla, moverle la silla a Moisés. Y dice que por hablar de su hermano quedó en el instante blanca de lepra. Pero este hombre dice que Cristo lo toca y al instante que sucede, queda nítido. Al instante, ojo. No fue un proceso así de como en las películas. No, en el momentito. Limpio. De pies a cabeza. Y fíjese que nadie podía tocar a un leproso. Implicaba un rito de purificación terrible. Decía un hermano que nos ayudó cuando empezaba la iglesia. Terrible. Era terrible. Que tocar a un leproso era, olvídense, era la muerte. Pero viene Cristo, toca al hombre y le dice, quiero. Y note, le dijo, si tú quieres me puedes limpiar. Pedro estaba aprendiendo. Todos necesitamos ir con Jesús a decirle, Señor, límpiame. ¿Por qué tenían que ver ellos al leproso? Porque iban a servir a Dios y necesitaban entender que tenían que limpiarse en Jesús cada día, confiar que Él podía limpiarlos, mejor dicho. Todos los días tú necesitas que Él te limpie del pecado. Y la respuesta de Él cuando uno le dice, Padre, yo quiero que tú me limpies y si quieres tú me puedes limpiar, en ese momento que dice Jesús, te abraza. Y mire, no te toca, te abraza. Sé limpio. Qué lindo que me pidieras esto.
Miren, la gente pide una casa nueva, la gente pide que no se arruine el carro, la gente pide que haya dinero, la gente pide tantas cosas, pero ¿quién le dice a Dios a diario, Padre, límpiame? ¿No David cantaba así, pues? Lávame más y más de mi maldad. Y la figura es la mujer en el río somatando la tela de la ropa en la piedra, retorciendo la tela, empapando la tela, echándole lejía y volviendo a golpear, porque así se lavaba en esa época. Y cuando él está diciendo lávame, él está diciendo exprímeme, estréllame con la roca, pero que quede limpio, Señor. La limpieza duele, hermanos. Pero cuando Dios te limpia y después que quedas limpio, la limpieza bendice. Y la limpieza es como un sello del amor de Dios en tu vida. ¿O no se sienten ustedes diferentes después de un momento de oración, cuando salen de esa intimidad con Dios y han sido lavados por el Señor? ¿Cómo se siente uno? ¡Ja! Como que uno fuera el hombre nuclear. Una serie de mi época. Pero así se siente uno, poderosísimo, porque pasó por uno la limpieza de la sangre de Cristo. Ahora, Pedro le dijo, apártate de mí, Señor. Pero no era que Pedro quisiera alejar a Jesús de él, sino que le dio pena que Jesús estuviera cerca de un pecador. Pero más adelante, un Pedro más maduro, mire lo que le dice al Señor en San Juan, capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué pasa? Que la gente y los mismos apóstoles se sintieron incómodos por el mensaje de Cristo. La palabra incomoda. Y cuando la palabra te incomoda y no te hace sentir cómodo, está haciendo un buen efecto. Porque el Señor te está limpiando con la palabra. No con esto que es que uno venga a la iglesia que lo chicoteen espiritualmente todos los días. No, pero hay ocasiones en que la palabra te va a molestar, te va a incomodar el Dios con la palabra. ¿Y a quién le está diciendo? ¿A quién iremos? Porque el Señor sabía que ellos en su mente andaban por otro lado y les dijo, ¿ustedes también les parece que lo que predico no encaja? Ahora pregunta, ¿de qué estaba hablando Jesús que no les encajaba? Les dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. El pan que comieron sus padres, el maná, ellos comieron maná, pues se murieron. Pero el que come mi carne, que es el pan que ofrezco, va a vivir eternamente. Entonces ya no les cuadró. Porque ¿saben qué pensaron ellos? Uy, este quiere que seamos caníbales, que nos lo comamos. ¿Cómo va a ser eso que nos comamos a Jesús? No entendieron. Y la gente no entendía. Pero Cristo les dijo, si por eso se quieren ir, váyanse, les digo yo. Mire, Jesús no ruega a nadie. Ya en la iglesia nos sentimos porque no nos ruegan, pero Jesús tampoco rogaba. Él les dijo, ¿se quieren ir? Ahí está, váyanse. Y ahí Pedro le dice, ¿a quién nos vamos? Si las palabras de vida eterna solo están en ti y en ningún otro. Eso es importante. Veamos el primer llamamiento en San Juan capítulo 1. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, versículos 36 en adelante. Dice, verso 36 de San Juan 1. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, aquí está hablando Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, pero uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido quiere decir eso. Y le trajo a Jesús, o sea, Simón ya conocía a Jesús, ya veo, el primer llamamiento. Y te trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Ya vio cómo Cristo sí empezaba a tener una relación con todos ellos, porque Juan les dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, era el ungido, era el Cristo.
Eso les está diciendo Juan el Bautista. Y como buenos judíos lo entendieron. Entendieron que era el ungido, el rey prometido a David, el que iba a reinar para siempre. Lo que no entendían eran los tiempos, pero sí comprendían que era el ungido de Dios. Y entonces en el primer llamamiento, si usted nota, lo primero que le dice a Pedro es: ya no te vas a llamar así como te llamas Simón. Eso creo que quiere decir una caña frágil que se rompe. Le digo: ya no vas a ser frágil, vas a ser una piedra. Y sabe una cosa, más adelante cuando Cristo resucita y manda a la mujer aquella con sus discípulos, le dice: ve y dile a mis hermanos, y a Pedro le hace énfasis que le diga a Pedro, porque el Señor sabía que Pedro iba a ser el líder. Y Pedro ni se imaginaba, pero Pedro tenía un llamado, y Jesús sí sabía lo que Pedro iba a hacer. Cuando uno lee las dos cartas de Pedro con detenimiento, uno se maravilla de lo que ese pescador llegó a crecer en la fe de Jesucristo. Es impresionante la elocuencia, la capacidad. Bueno, el Espíritu Santo lo llenaba de tal forma que él escribía de una manera única. Un pescador, un hombre de pocas letras, lleno del Espíritu Santo. El segundo llamamiento en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, otra vez se los volvió a encontrar, que echaban la red en el mar. Ojo, porque aquí ya estaban pescando. Nota que no es el mismo evento, ¿verdad? Porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vino a otros dos, o sea, no estaban juntos todos. Aquí va como otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Ojo, estos estaban remendando redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ya notó que este es el segundo llamamiento. Aquí sí ya les dijo que los iba, a Pedro le dijo: te voy a hacer pescador de hombres por segunda vez. Por primera vez. La segunda es en el tercer llamamiento y final. Por eso le digo: no temas, porque ahora vas a hacer lo que te dije, un pescador de hombres. Porque se fueron con Jesús, dejaron todo, pero después regresaron y siguieron su vida pescando. Tuvo que llegar el Señor Jesús otra vez a la barca de Pedro y entonces hacer lo que leímos, ¿verdad? Y la pesca milagrosa. Ojo, porque la pesca milagrosa ocurrió hasta en el llamado definitivo. Muchas veces nosotros, cuando servimos a Dios, van a pasar tiempos en donde no miremos nada, donde no pesquemos nada, donde no pase nada. Saben, vi la vida de un misionero que en unas islas fue a compartir de Cristo con los habitantes de las islas. Y estos habitantes, él venía de Inglaterra, llegó a esas islas y era gente de raza negra. Y estas personas trabajaban con caña de azúcar. Y este hombre empezó a predicar y pasó más de un año predicando, pero no lograba convertir a ni uno. Y les daba pláticas de la Biblia, les hablaba de la Biblia y nadie se convertía. Pero andaba un muchachito con él que era el que lo guiaba y lo llevaba donde eran los lugares. Era como su guía, el mirito, su acompañante. Pero viene este hombre y se enferma de malaria y se va a morir, el misionero. Y está en la habitación donde lo cuidaban, se acuesta y empieza a agonizar. Y cuando está agonizando le dice a Dios: perdóname, Dios. Y era Navidad. Y él les había contado la historia de Navidad a los de la casa de este niño, que eran muchos. Y el niño está ahí afligido viéndolo a él morir y él le dice: perdóname, Señor, porque no pude hacer la obra que me mandaste. Perdóname, te fallé, le dice. Nadie se entregó a ti, perdóname. Te hice perder el tiempo, Dios. Y yo me quiero ir contigo. Y entonces llega este muchachito con la familia y le dicen: hermano, usted dijo que hoy se celebra el nacimiento de Jesús que usted anda predicando. Y fíjese que les conté la historia a mis familiares y se las dije, como le he oído a usted contarla tantas veces, les conté la historia como usted la cuenta. Y ellos entendieron algo y no sé si estamos bien o mal. Pero todos nosotros quisiéramos pedirle que antes que usted se muera, sabía que se iba a morir. Ore por nosotros para que así como nació en ese pesebre, el niño Jesús nazca en nuestros corazones.
Y alrededor de su cama, toda la familia y los que estaban ahí se entregaron a Cristo. El hombre se sana de la enfermedad y entonces empieza y le dice: Dios mío, yo peleando porque nadie se entregaba, sin saber que este niño, que ni siquiera era yo, que lo que yo estaba haciendo era preparar a este niño para que él fuera tu voz para esta gente, porque a él sí lo oyeron. No entendí, Padre, perdóname, que tú me mandaste con el niño. Yo quería multitudes y lo que tú querías era el corazón de este niño. Miren lo que sucede cuando alguien empieza a entender. Ahora, vamos a lo de la red. Acompáñenme a San Juan en el capítulo 21, y aquí ya estoy casi finalizando. San Juan 21, versículos del 13 en adelante. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, por favor, a esto quiero que le pongan mucha atención: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron desde la barca: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis pescado. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, eran grandes peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, mire, el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Nuevamente Pedro, como líder, después que Cristo muere, resucita, pero como que ya no estaba, Pedro dijo: ¿saben qué? Dijo: yo quiero ir a pescar. Y así nos pasa muchas veces, queremos como zafarnos un poquito de lo de Dios y desconectarnos un cachito porque queremos como renovarnos, pero no es por ahí. Y Pedro viene y se va, y todos le dicen: ay, nosotros nos vamos con vos, Pedro, qué chileno, vamos a pescar. Y no agarran nada, lo que leímos. Pero notaron que cuando el Señor se manifiesta, ya no lo hace en la barca, lo hace desde la orilla. Porque Cristo resucitado ya no está en la barca, está en tu corazón. Y aunque no podían ver con toda claridad que era Él el que estaba hablándoles. Y otra cosa que me dijo el Señor: los llamó hijitos. Ya no era Jesús su hermano, era Dios Padre. Dios Padre desde una figura de lo que es nuestra meta, la orilla a la que queremos llevar la vida, la eternidad. Esa playa es la eternidad, es tu eternidad, es lo que te espera. Amén. Y desde ese lugar le dice al que lo negó 3 veces: hijito. Y a los que se escandalizaron de él y huyeron el día que lo mataron y le dieron la espalda, viene y les dice: hijitos. Porque por haber creído en él, eran hijos de Dios. Con pecados, pero hijos de Dios. Y cuando llegaron había pan, palabra.
y había un pez. El alimento estaba preparado por el Padre. Dice la Biblia: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de quienes me angustian. Unges. Ay, hermanos amados, el Señor está parado en la eternidad y desde esa orilla te grita: hijito, ¿cómo te estoy yendo? Mal. No agarro nada. Algo del lado derecho, del lado del Hijo, porque está a la diestra de Dios Padre. Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero cuando la pesca es de peces grandes, ojo, porque aquí no está hablando de como en la primera pesca, de hombres. Aquí está hablando de los que se van a ir a la eternidad. Está hablando de las almas que se van a salvar aún dentro de la tribulación. Está hablando de que no se va a perder ninguno. Jesús le dijo: Dios mío, te alabo porque todos los que me diste están en mi mano y no se ha perdido ninguno, sino el hijo de perdición. Ninguno, Jesús, ninguno se ha perdido. Aleluya. Y ninguno se perderá. En este lugar todos son peces grandes. En este lugar ya no son personas que se están salvando. En este lugar son personas que son salvas. Por eso la red no se rompe. Por eso tu corazón ya no se va a romper. Por eso tu corazón ya no se va a arruinar. Porque Dios va a hacer que tu corazón no se rompa. Por pesada que sea la carga en tu vida, por difícil que sea lo que estás viviendo, por duro que sea lo que vas a enfrentar, tu corazón no se va a romper. Dios no lo va a permitir, porque hay un llamado para tu vida y una playa que se llama eternidad que te está esperando, con un Dios que te va a alimentar, aleluya. Amén. Con una mesa servida, una mesa en donde la silla tiene tu nombre y ahí no se sienta nadie sino solo tú, porque Él te puso nombre. Aleluya. Y la piedra blanca estará en tu mano con el nombre que Dios te va a dar, que es eterno. Eterno. Dios da vida, hermanos, y nos capacita para la eternidad. Nuestra mente a veces está tan anclada en este mundo de pecado que no nos damos cuenta que el tesoro es en el cielo, no aquí. El galardón es en el cielo, amado, no es aquí. El aplauso de la tierra se queda en la tierra. El aplauso de Dios, son millones de ángeles los que lo van a seguir. Cuando uno de ustedes entra en el cielo y Jesús lo mire venir de lejos y diga: Jesús, ahí viene Mario, y empiecen a aplaudir los ángeles van a aplaudir y van a decir: Mario, el que creyó en Jesús en Guatemala 2000 años después de la cruz, un salvo por fe, no por vista. Ahí viene Alejandro y empiezan las orquestas a cantar y empieza la música a sonar y el Espíritu diciéndote en el oído: hoy vas a saber lo que es una fiesta espiritual. Hermanos, no tengamos temor de lo que viene. Dios me decía: lo que viene es duro. El que te ofrezca maravillas sin dolor al final te está mintiendo. El que te diga: porque eres cristiano ya no vas a sufrir, porque eres cristiano todo va a suceder, porque eres cristiano Él va a hacer todo. No, vas a sufrir. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es la clave? Confiad. Él venció. O sea, mi confianza es que Jesús venció, no que yo voy a tener o no aflicción. Aflicción vas a tener. O no tenemos aflicciones todos aquí, todos tenemos aflicciones, y el que diga que no tiene es un mentiroso. Porque todos vivimos afligidos. Yo llevé mi carro por servicio y se resultó una pieza arruinada y la pieza valía no sé cuánto, y ahora que me pasaron la cuenta casi me desmayo. Pero le dije: Señor, gracias porque tengo para pagarla. Si esto hubiera sido hace 3 meses, dejo el carro. Pero Dios lo hace todo en el tiempo perfecto.
perfecto. Amén, aleluya. Y el mecánico me dijo, mira, me dijo, ¿y cómo hacías para frenar? Es que el carro frenaba, le dije yo. Es que no es posible, me dijo. Porque es una pieza donde se distribuye el líquido. No era una fuga en las llantas como yo pensé. Es una pieza que centraliza el líquido y lo manda a las llantas delanteras y traseras. El líquido se salía como las cataratas del Niágara. Bueno, le tenemos que estar echando líquido de frenos cada día. Una botellita de líquido de frenos. Tiene una unción de líquido de frenos ese carro. Pero ahora, bendito Dios, ya está. Y Dios proveyó para poder pagar. Les cuento porque, ¿saben algo, hermanos? Cuando uno vive con limitaciones, como nos ha tocado con mi esposa, vivir grandes limitaciones, y yo alabo a Dios por eso. Hay hermanos en la fe que les da vergüenza decir, no, hermano, ni diga eso, porque van a decir que usted está en maldición de pobreza. Yo no estoy en maldición de nada, yo estoy en bendición, porque mi riqueza se llama Jesús. Esa es mi riqueza no es una cuenta de banco, mi riqueza es Jesús, mi proveedor es Jesús, y me ha sostenido por 29 años de casado. Dios es la riqueza. La riqueza no es lo que uno tiene, hermanos. La riqueza es que Cristo habita contigo y te saca adelante. Esa es la riqueza. No lo voy a leer porque ustedes ya lo han leído muchas veces. Pero iba a terminar con el Señor diciéndole a Pedro, ¿me amas? Ay, le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué? Le dijo, Pedro, aquí va a haber trabajo, no te preocupes. Aquí vas a tener que cuidar mis ovejas, hacer tantas cosas, Pedro. Aquí empieza lo bueno, hijito, hijito amado. Hoy tal vez tú te sentiste en alguna medida como que Dios estaba lejos. Y Dios te quería decir hoy, jamás me alejo, hijito amado. ¿Sabe algo que hizo Pedro? Y por eso amo a Pedro. El día que llegue al cielo tengo que abrazar a Pedro de verdad largo y tendido y darle las gracias. Es que se puso la ropa para tirarse al agua. Estaba sin ropa, pero él se la puso para tirarse al agua con todo y ropa. Nos estaba diciendo Pedro, hermanos, con todo y ropa, mójense. Vale la pena porque en la orilla nos espera el Dios Padre. Dios está a la espera de nosotros. Creámosle al Señor, porque Él tiene propósitos, Él tiene cosas maravillosas. Mire, he oído de muchos siervos de Dios algo lindo. Lo bueno está por empezar, o lo mejor está por venir. Expresiones preciosas, pero yo le digo, lo bueno ya está pasando. Y viene pasando desde hace tiempo y tú ni cuenta tal vez te has dado. Pero de que va a haber mejor, con Dios siempre, porque con Dios es hacia adelante y hacia arriba. Dios suma y multiplica, jamás resta y divide. Él suma y multiplica. Es maravilloso el Señor. Y Él está aquí con nosotros. Y nos va a llenar cada vez que lo busquemos. No importa cómo lleguemos con el Señor, así como Pedro llegó. Y las 3 negaciones, el Señor lo restauró ahí mismo, en la playa lo restauró. Y ahí se acabó el problema. Uno a veces se quita la vida, ¿sabe? Es que yo quisiera ser santo, es que yo quisiera ser perfecto para mi Dios, yo quisiera no fallar. No, hombre, mejor sabe qué, dígale, Señor, yo quisiera creer más. Yo quisiera creer en tu amor más, Señor, porque me falta creer en tu amor. A veces siento que estás tan enojado que me vas a agarrar a garrotazos. A veces voy a orar, pero como cuando el perrito de la casa uno llega y se le acerca así muy brusco y el perrito así sigue diciendo, me va a pegar. ¿Así se acerca uno con Dios? No. Así como le dijo a Pedro en la barca, le dijo, no temas. Ya no vas a hacer esto, vas a hacer otra cosa, como esto, pero diferente. Vas a pescar gente, para mí. Y mire qué buena pesca la de Pedro, hermanos. Hasta hoy, después de 2000 años, su red sigue pescando. Y nosotros somos un cuadrito ahí de esa red, que ayudamos a agarrar peces gordos. Esos son para el final. Esos son para el final. Dios tiene cosas maravillosas ahí adelante. Está cerca. Vamos a ver cosas muy, pero muy tremendas para bendición de nuestra vida en medio de cosas difíciles. No le tema la dificultad. Dios es más grande que ella. Amén. Y cuando venga va a ser una prueba del amor de Dios sobre su vida, para su corazón.
Dios nos ama y eso es indiscutible. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque nos permites hablar de ti, porque nos permites crecer, porque nos permites, Señor, recibir vida. Yo te pido, Jesús, que tú nos hagas gente que cree, gente que camina sin necesidad de pruebas, sin necesidad de mapas, gente que oye tu voz y hace lo que tú mandas, Señor, gente que no cuestiona, gente que no pregunta, gente que hace lo que tú dices, como lo hizo Abraham. Le dijiste que se fuera y no le dijiste ni a dónde, pero él se fue. Padre, yo te pido que así seamos nosotros, que cuando tú nos digas ven, vayamos, que cuando nos digas ven, vamos, Señor, sin chistar, sin pedir mapas o herramientas, Señor, confiando que tú vas ahí con nosotros y tú lo harás todo perfecto. Cuando tú enviaste a tus siervos a buscar el animalito que te iba a llevar para entrar en Jerusalén la última vez, tú les dijiste dónde iba a estar el animalito. Y que cuando preguntaran por qué lo estaban agarrando, ustedes iban a decir, porque el Señor lo necesita. Dios mío, cuando necesitemos de ti algo, danos esa fe para poder decir, el Señor me mandó, el Señor necesita. Yo te pido, por favor, Jesús, ayúdanos a creer, despierta en nosotros esa fe que va más allá de lo normal. Una fe que entra al mundo de lo sobrenatural. En el nombre precioso de Jesús, fortalece a mis hermanos, bendice a mis hermanos, y que hoy sientan ellos que tú les estás abrazando con poder, y que van a salir de aquí llenos de ti, Señor, porque eres tú el que haces todo, Padre. Y la gloria, la honra, todo es para Jesús, solo para Jesús. Todo es tuyo, Señor, y a ti te damos todo eso, honra, gloria, honor, alabanza, adoración, porque lo mereces de sobra. Eres un Dios de amor y de poder. Gracias, Jesús. Lleva con bendición a mis hermanos y lo que cada uno trae para ti sea bendito en el nombre poderoso de Cristo. Amén, Señor. Y